y se fue para Atenas. Y cuando está en Atenas también demora un poco porque estaba esperando que algunos de los discípulos que estaban con él llegaran, porque él tuvo que salir inmediatamente, pero los otros se quedaron. Y cuando está en Atenas también comienza a compartir en Atenas. Y tenemos las famosas predicaciones de la Areópolis, cuando ve allí al Dios no conocido, que había una estatua y una inscripción que decía al Dios no conocido. ¿Por qué? Por si acaso se nos olvidó algún Dios, pues también vamos a hacerle una, ¿verdad? Y de allí también tiene que salir y se va a Corintios, y en Corintios es donde más tiempo pasa, casi como unos 3 años en Corintios. Ahora, a veces usted dice, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, porque a veces Dios usa las persecuciones para esparcir el evangelio. Usted dice, bueno, pero ¿por qué no se quedó tranquilo en Filipos? Bueno, porque ya allí en Filipos dejó establecida una casa culto con Lidia, la vendedora de púrpura. Ya habían habido unos lazos fuertes con ellos. Y de allí se fueron para Tesalónica y también dejó una casa culto, y se fueron para Berea y también quedó allí, y se fueron para Atenas y también quedó el evangelio sembrado. Y así Dios usa a veces persecuciones para esparcir el evangelio y llevar su palabra. ¿Ves? A veces de las cosas malas o de las cosas no tan buenas salen cosas mejores. Todo depende cómo nosotros lo miremos allí. Ahora, la mayoría de los comentaristas bíblicos entienden y creen que la carta de Filipos se escribió alrededor del año 62 después de Cristo. O sea que en el 51 estuvo en Filipos. Habían pasado como 11 años aproximadamente cuando él le escribe la carta a Filipos. Y la escribe desde una prisión. Es interesante porque estuvo preso en Filipos y ahora le envía una carta a los filipenses de una prisión. Y la mayoría cree que fue desde Roma. Pablo estuvo preso en Roma, estuvo en un arresto domiciliario en Roma, donde allí pasó 2 años en este arresto domiciliario. No podía salir para la ciudad, pero todo el que quería venir a verlo lo podía venir a ver a su casa. Pero de allí, no podía salir. Y allí compartió el evangelio, no solamente con los que lo venían a ver, sino con los guardias romanos y aún con la casa del César. Dice también, él testifica acerca de esto. Para callar a Pablo, lo único que se podía hacer con él era la muerte. A Pablo no se le podía callar allí. Las otras cartas, tal vez usted se pregunte cuáles son las otras cartas que se denominan cartas de las prisiones. Bueno, Colosenses es otra carta que fue escrita desde prisión. También allí Efesios es otra carta que fue escrita desde prisión, y también la carta de Filimón, que es una carta pequeña, muy personal, pero también es otra carta que son estas 4 cartas que se le llaman cartas de las prisiones, porque Pablo las escribe cuando está en prisión. Ahora, lo interesante es, apartándonos de esto, es cuando nos adentramos dentro de la carta de los filipenses, vemos el cariño, el amor, el aprecio que Pablo tenía por esta iglesia de Filipenses. Era algo realmente notable por sus palabras y cómo él le habla a los filipenses. Los filipenses habían sido colaboradores con Pablo en muchas otras ocasiones. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, ellos le mandaron ayuda a él allá. Pero déjame decirles algo bien importante. La iglesia de los filipenses, exceptuando Lidia, que tenía el negocio de vender púrpura, todo lo demás era pobre. Pobre. Era una iglesia bastante pobre. Mas en cambio fue una de las iglesias, como dice el propio apóstol, que fue una de las iglesias que más colaboró con él en el ministerio allí. Pablo tenía este aprecio muy especial para la iglesia de Filipos. Y si usted desglosa esta carta de los filipenses desde el principio al fin, va a encontrar tres temas dentro de ellas. El primer tema es Pablo, cuando llega al capítulo 1, explicándole su condición en Roma, ¿verdad? Él estaba bien, a pesar de estar preso, él estaba bien allí, y cuánto ama
a los filipenses y que tiene un deseo profundo de que cuando le den la libertad, ir a verlos a ellos de allá. Lo segundo que Pablo expresa en esta carta es gratitud. Gratitud por el cuidado que los filipenses han tenido con Pablo a lo largo de todos estos años de ministerio. Él tiene una extensa gratitud, una gran gratitud por todo lo que ellos habían hecho por él. Y cuarto y último que lo encontramos aquí en este capítulo 4 es que habían dos hermanas allí dentro de la iglesia que habían combatido. Pablo habla combatido, fueron combatientes. Y es una expresión militar para decir que realmente las dos hermanas trabajaron en el ministerio con Pablo hombro con hombro, esparciendo el evangelio, pero ahora las dos se enfrentaban una dificultad. Había un malentendido entre ellas. Y Pablo, cuando escribe esta carta, las llama por nombre. Las llama allí por nombre, Evodia y Sintique, en el capítulo 4. Y él dice, estas hermanas que son hermanas de la fe, que son siervas fieles, tienen un desacuerdo. Yo te pido que tú las ayudes a arreglar este asunto. Entonces, esos son los 3 puntos básicos que Pablo aborda en esta carta allí. Ahora, a pesar de que la carta fue escrita desde la prisión, Pablo menciona por lo menos 19 veces la palabra gozo o regocijo. Fíjense, porque por aquí es que vamos a ir hoy. O sea, póngale cuidado porque vamos a ir por aquí. A pesar de ser escrita desde la prisión, Pablo menciona más de 19 veces la palabra gozo o regocijo allí. El apóstol sabía bien cuál era el secreto del gozo del cristiano. A pesar de, en el caso de Pablo, haber estado pasando por prisión, arresto domiciliario y todas las otras persecuciones que tuvo a lo largo del ministerio, todavía escribe del gozo del cristiano. En el caso tuyo puede ser a pesar de que usted rellena allí. Usted solamente rellena allí la parte que puede estar golpeando, que puede estar allí trayéndole tristeza, que lo puede estar sobrecargando en su vida ahora mismo, en este momento. A pesar de, todavía se puede mantener el gozo del creyente. Y Pablo comparte el secreto. ¿Cuál es ese secreto que Pablo encuentra aquí para él mantener el gozo aún estando preso y esperando un juicio, que ese juicio podía terminar totalmente en su muerte, como de hecho la mayoría cree que esto fue así? Así que si le gustaría saber cuál era el secreto del gozo, bueno, pues déjame decirlo porque no lo voy a hacer esperar hasta el final del servicio. ¿Ok? Sí, esa es la verdad. El secreto de la paz, del gozo, del amor cristiano y de todos los demás frutos que usted y yo encontramos en Gálatas capítulo 5, donde está el fruto del amor y de ahí se desprende todo lo demás, se encuentra allí, mis hermanos, en nuestra unión con Cristo. En nuestra unión con Cristo. Ahí está el gozo. Ahí está la paz. Ahí está el secreto. No hay otro secreto, no hay otra cuestión. Es ahí. De nuestra unión con Cristo. Ahora, si todo fuera así de fácil, ya podíamos, cerremos en oración y vámonos a casa. ¿Verdad? Pero no es así de fácil. No es así de fácil porque usted y yo no somos personas perfectas. Porque en tu vida y mi vida el pecado nos afecta, a pesar de tener a Cristo en nuestro corazón. A pesar de tener a Cristo en nuestro corazón, a pesar de tener a Dios de nuestro lado, el pecado nos asedia, nos afecta constantemente en nuestras vidas allí. Así que partiendo de ahí, de que la fuente de todo es Cristo, ¿por qué aún encontramos cristianos que no disfrutan este gozo a plenitud en sus vidas? ¿Ven?
entonces ya no nos podemos ir tan rápido. Es cierto. A pesar de que el gozo, la paz viene de nuestra unión con Cristo, de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario a favor tuyo y mío, y que está disponible 24/7 para ti, para mí, todos los días, en cualquier circunstancia, ¿por qué no lo disfrutamos a plenitud? El secreto se encuentra, hay varios secretos. Ya le dije uno, de nuestra unión con Cristo. Pero el otro se encuentra en una palabra que es repetida varias veces aquí en Filipenses. Y es expresada de diferentes maneras. Es expresada de diferentes maneras. Y es la palabra sentir. Haya en vosotros este sentir. Igualito que le dice a Evodia y Sintique, que sean de un mismo sentir. Y esa palabra sentir tiene que ver con la mente. De hecho, en el libro de los Romanos también se aborda el tema de la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Tiene que ver con la mente allí, mis queridos hermanos. Pablo usa esta palabra 8 veces en Filipenses. Y también otras 6 palabras distintivas que indican el uso de la mente, como cuáles, como ciencia, conocimiento, ánimo, estimar, pensamiento, pensar. En otras palabras, el secreto del gozo cristiano se encuentra en la manera en que el cristiano piensa. La unión con Cristo te facilita tener acceso directo a Dios Padre. La unión con Cristo te garantiza esa posibilidad que está latente a tu lado, dentro de tu interior, tan cerca como en tu corazón, porque Él reside, Él habita, Él ha hecho habitación en ti y en mí. Pero, siempre le he dicho, cuando usted oiga el pero, póngale cuidado, pues. No para que vivamos vidas derrotadas constantemente. No para que cuando venga una enfermedad nos haga tirar al piso. No para cuando venga una situación económica andemos allí que nos queremos... ¿Qué pasó? No cuando venga una situación estresante familiar decimos, bueno, ¿y ahora qué? No. Ahí también todo lo puedo. ¿En Cristo o no? Ah, usted ve dónde encaja el versículo ahora. Porque no es solamente para lo bueno. Es para cuando usted y yo también atravesamos por ese valle de sombra y de muerte. ¿Ve? Ahí está en la manera de pensar, cómo se procesa en nuestras actitudes. Depende, después de todo, la perspectiva que se tiene de las cosas determinan el resultado que se obtiene de ellas. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 23:7, dice, por cuál es su pensamiento, en su corazón tal es. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Fíjense, hermano, algo interesante con esto, que la carta, este libro de los Filipenses, es un libro que se estudia en la psicología cristiana. Y se estudia en la psicología cristiana, ¿sabe por qué? Porque es un libro que está sólido doctrinalmente. Está sólido. No es un libro que trata con ayuda de autoestima personal o es un libro allí que va por encimita. No. De cómo decirte que todo va a salir bien en la vida. No es, el libro no trata de eso. El libro trata con la verdad de la vida y cómo usted y yo enfrentamos esa verdad con Cristo. Por eso le dije al principio que es irónico que la carta de los Filipenses se le denomina comúnmente la carta del gozo y fue escrita desde una prisión, esperando sentencia. Qué tremendo esto, hermanos. Es un libro que describe la mente del creyente, la mente que debe tener el creyente si quiere experimentar el gozo cristiano, aún en medio de muchas dificultades. Aún en medio de muchas dificultades.
Y Pablo en este capítulo nos refiere a nosotros por lo menos 3 recursos espirituales, que es lo que yo le quiero compartir a usted en esta mañana. 3 recursos espirituales que están disponibles a diario en la vida cristiana, de los cuales si usted y yo nos hacemos de ellos, vamos a experimentar contentamiento en medio de cualquier situación que nosotros estemos pasando. Y lo primero, para no hacerle esperar mucho, es la providencia soberana de Dios. La providencia soberana de Dios. Hermanos, la providencia de Dios nos sorprende a cada instante. Dios nunca está tarde. Siempre está a tiempo en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Él nunca está tarde. Nosotros a veces estamos desesperados porque sucedan las cosas y decimos, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no aparece en escena? Yo lo necesito ahora. No, si fueran otros, dice, yo lo necesitaba ayer. Pero Él nunca está tarde. Él siempre está a tiempo y su providencia va a llegar a usted y a mí en su tiempo. Y su tiempo es el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque Él sabe cuánto usted y yo podemos soportar. Él sabe hasta dónde usted y yo, dónde está nuestro límite. A veces nosotros decimos, ya no puedo más. Y Él sabe que podemos un poquito más. A veces digo, ya no puedo más, voy a tirar la toalla. Pero Él sabe que podemos un poquito más. ¿Te das cuenta? Porque Él nos conoce mejor, hermano. Tal vez se pudiera pensar que la vida es un o una serie de accidentes, pero no. La vida no es un o una serie de accidentes allí. La vida es una serie de encuentros predeterminados que Dios ha establecido en tu vida y en mi vida. Donde Él de manera soberana ha orquestado todo y de manera soberana, está en control de todas las cosas en nuestra vida. Y nada va a llegar a ti a menos que Dios lo permite y no es que Él no lo sepa allí. Fíjense, uno de estos ejemplos para ilustrárselo mejor a usted, aunque yo creo que usted entiende la idea, pero para ilustrarlo mejor, es la vida de nuestro amigo José. ¿Se recuerdan de José? Aquel joven que en parte pues Jacob tuvo culpa por estar teniendo preferencia con los hijos, lo cual nunca exhortamos a que se tenga preferencia con los hijos todos son iguales. Se deben de amar igual, aunque todos responden de manera diferente, aunque todos tienen caracteres diferentes. ¿Ok? Pero nuestro amor hacia ellos debe ser igual. Pero allí Jacob le hizo una túnica de colores a aquel jovencito. Él se la presumió a sus hermanos. Los hermanos, ¿qué le hicieron? Esa túnica te va a costar cara. Lo vendieron. ¿Se recuerdan de esta historia? La mayoría sí. Yo abundo un poquito más por si acaso alguno no sabe la historia. Los hermanos lo vendieron a unos mercaderes que iban para Egipto. Lo vendieron como esclavo. Y mataron uno de los animales del campo de ellos mismos, se comieron la carne y mancharon la túnica de sangre para decirle al papá, mira ustedes, que una fiera del campo lo había matado. Y imagínate, destrozaron el corazón de Jacob por tantísimos años. Ahí va la historia más o menos. Y ya usted sabe la historia de lo que pasó el pobre José en Egipto, en la casa de Potifar, después encerrado. Pero Dios tenía ¿qué? Un plan. Dios tenía un plan. Y José, que a principio no entendía este plan, a principio le tocó sufrir y dijo, si esto es lo que Dios tiene para mí, pues ¿sabes qué? Si la vida me da limones, ¿voy a hacer qué? Limonada. Y lo hizo bien. Y donde quiera que estuvo, Dios lo prosperó en la casa de Potifar, después en el palacio. Dios lo prosperó hasta llegar a ser el segundo hombre en Egipto. Pero entonces, una vez que usted ya sabe la historia, todo esto, que sus hermanos, él se revela a sus hermanos, que su papá viene y bueno, Dios hace todo lo que ha hecho después de muerto Jacob. Jacob viene a vivir con ellos a Egipto, todo chévere, es una película hermosa, con un final feliz. Lo interesante es que es de la vida real. Es de la vida real.
pasó. Cuando muere Jacob, los hermanos estaban asustados. ¿Y qué fue lo que le dijo José allí en Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20? Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Te das cuenta? Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien. Quiere decir que Dios tenía el control desde que le hicieron la túnica, desde que planearon matarlo en primer lugar, después no matarlo, después venderlo, y todo lo que él pasó, Dios estaba en control. Estoy trayendo este ejemplo porque no creas que tu situación es ajena al conocimiento de Dios. Él sabe todo lo que tú y yo estamos pasando. Él sabe tus pensamientos y mis pensamientos. Él sabe el futuro que ha preparado para ti y para mí. Él sabe. Él sabe hasta dónde usted y yo podemos aguantar y lo que podemos dar en medio de las circunstancias. Por eso es que Pablo atraviesa toda esta serie de situaciones adversas y aún podía hablar del gozo. ¿Por qué? Primero por su unión con Cristo y segundo con la actitud que enfrentaba las adversidades. Ahí está la clave. La actitud, tu pensamiento, mi pensamiento cuando llega a tu vida algo adverso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Te vas a echar a morir al piso? ¿O vas a decir, espérate un momentito, si el que habita en mí es mayor que el que habita en el mundo? ¿Cómo va a ser esto? No, un momentito. Aquí tiene que estar pasando algo más y cambiar, hacer el switch aquí. Yo no digo que en un momentito no nos mueva una noticia el piso. Cualquier noticia nos puede mover el piso. Pero usted tiene que cambiar el switch y sintonizarse con el área espiritual, con el área de las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Entre un acontecimiento y otro hay un periodo de tiempo. Entre que lo venden a que él es el segundo hombre al mando en Egipto, hay un periodo de tiempo. Y ¿sabe? Ese periodo de tiempo le costó lloro, angustia, le costó sufrimiento. Le costó. Y también te va a costar a ti y a mí. Entre un periodo y otro, en que aceptamos a Cristo, en que nos bautizamos, en que estamos a fuego con el Señor y viene la victoria, va a haber quizás un tiempo de angustia, de dolor, de incertidumbre, de no saber el futuro que me repara, pero aún en medio de ello debemos de seguir confiando en el Señor. Seguir confiando en el Señor, hermano. Todo tiene que ver con actitudes. Dice allí el salmista David en el Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios estaba en control de él. Dios no lo había dejado, a pesar de que Saúl lo perseguía para matarlo. Dios nunca había apartado sus ojos de él. En Génesis capítulo 22, versículo 14, Abraham se le pidió que entregara ¿qué? Sacrificar a ¿quién? A su único hijo, a Isaac. Y él dijo, bueno, si yo esperé 25 años por mi hijo y no llegaba, porque desde que se le dio la promesa tenía 75. Cuando viene a tenerlo, casi en los 100. 25 años esperando por este hijo y ahora Dios me dice, dámelo. Hombre, eso como que está duro. Pero igualito él dijo, pero ¿sabes qué? Cogió a su hijo, el asno, lo enseñó con los criados que iban con él, o los sirvientes, lo que sea, los que lo ayudaban. Cargaron la leña y fueron para el monte Moria. Y cuando llegaron cerca del monte, le dijo a los que iban, quédense ustedes acá, el muchacho y yo iremos y volveremos. Y el muchacho iba.
Iba la leña, iba el asno, iba todo. Y el muchacho pregunta, pero papá, yo no veo dónde está el sacrificio. Yo no veo el carnero por ningún lado. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de Abraham? Aquello tiene que haberle hecho el corazón un garbanzo a Abraham. Porque Abraham sí sabía lo que Dios le había pedido. Isaac no sabía, pero Abraham sí. ¿Y usted sabe qué es lo que le dijo allí? Jehová se proveerá. Yo no sé de qué manera se va a proveer, pero Jehová se proveerá. Por eso, allí Abraham, cuando Dios proveyó, le puso por nombre aquel lugar, Jehová proveerá, y así se llama hasta el sol de hoy. Jehová proveerá. ¿Y sabe qué? Eso fue un acto de fe. Un acto de fe. Jehová se proveerá. Pablo está en Roma, en este arresto domiciliario, esperando un juicio que tal vez terminara con la vida de él. Y aún está escribiéndole a los filipenses sobre el gozo que produce estar en Cristo Jesús. Yo te quiero dar por lo menos 3 ladrones del gozo para que tengas cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque en que aceptas a Cristo y estás a fuego con Él y Él nos llame a su presencia, hay un trayecto que se llama el peregrinar de la vida cristiana, donde ahora nos encontramos todos. En lo que aceptas a Cristo y hay promesas de victoria para ti en cosas en la vida, hay un trayecto. Y en ese trayecto van a haber vicisitudes, enfermedades, sufrimientos. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Hay 3 ladrones del gozo. Cuidado con ellos. El primero es la circunstancia. Cuando todo va bien, alabamos a Dios con las manos arriba. Pero cuando no todo va bien, ¿qué hacemos? Ahí es donde entra la actitud, que haya en vosotros este mismo sentir. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Las situaciones, hermanos, tienen la capacidad de robarnos el gozo en muchas ocasiones. Segundo, ladrón del gozo son las personas. Usted dice, ¿cómo va a ser así? Sí. Sus palabras hirientes, sus palabras de doble sentido, sus palabras derrotistas, sus acciones también te pueden robar ese gozo. Y después de usted haber estado en una conversación nice con alguien, sale de allí con un desánimo por el piso, en vez de salir levantado, exhortado y animado por otro creyente, donde usted abre su corazón y decirle, me siento así, me está pasando esto. Ponga cuidado con esos ladrones del gozo. Y tercero, las preocupaciones. Las preocupaciones también te roban el gozo. No solamente te roban el gozo, sino que te roban la salud. Muchas veces las preocupaciones terminan en ¿qué? Deteriorando el estado de salud nuestro, porque coges ansiedades, porque te llevas un estrés tan grande que te enfermas también. Y no te quiero ni decir las estadísticas, lo que dicen sobre las preocupaciones, que la mayoría de ellas nunca llega a pasar. Pero igualito nosotros nos preocupamos. ¿Usted se imagina que el apóstol Pablo se hubiese dejado amedrantar por la circunstancia que estaba preso? ¿Por las personas que estaban hablando mal de él en Roma? Porque si usted lee la carta a los romanos, se va a dar cuenta de lo que estaba pasando en Roma. Y por la inmensa preocupación que tenía por todas las iglesias que había plantado en el Asia, cómo estaban siendo perseguidas y que él no podía darle seguimiento. Si Pablo se deja abrumar por aquello, ¿sabe qué? Jamás hubiese escrito Filipenses. Con el gozo
con el entusiasmo, con la exhortación para esta iglesia. Yo creo que usted y yo ahí tenemos una enseñanza para nuestras vidas. Realmente ahí. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Dice el comentarista bíblico Moffat sobre este versículo 10, dice, por lo que os faltó no fue solicitud. O sea, lo que le faltó no fue solicitud, sino fue posibilidades. En otras palabras, ustedes estaban solícitos hacía tiempo de poder enviarme una ayuda, de poder respaldar el ministerio en Roma. Pero no había la posibilidad de que alguien viniese. De hecho, cuando Epafrodito vino a Roma, ellos enviaron con él una ayuda a él. Y Pablo lo envía de regreso a Filipo después a dar cuentas, a exhortar y animarlos a ellos. No lo había enviado antes porque había enfermado. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermano, el aprendizaje, cualquiera que sea, conlleva un proceso, conlleva tiempo. Conlleva tiempo allí. Y sabe, Dios usa los procesos para enseñarnos. A veces Dios te permite pasar a ti y a mí por situaciones en la vida que nos llevan un proceso para que tú y yo crezcamos y aprendamos en ello. ¿Cómo reaccionamos en esos procesos es lo que va a hacer la diferencia en la vida? Si reaccionas todo amargado, todo gruñendo allí, todo diciendo, no, a mí siempre me pasa esto, pues ya entonces estás derrotándote. Otra cosa es que usted diga, bueno, sí, llegó esto a mi vida, esta adversidad, esta situación, ¿sabes qué? Es real, no voy a ignorarla, ahí está. Pero ¿cómo le voy a hacer frente? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es diferente. Es diferente. Y dice Pablo, el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, la mente juega un papel determinante en cualquier circunstancia que enfrentemos en la vida. La providencia de Dios es una fuente maravillosa para el contentamiento. Es una fuente maravillosa para el contentamiento. Esto nos deja saber que Dios nunca nos ha abandonado, que Él siempre está ahí. Pues déjame decirte un segundo y voy a apurarme aquí para terminar porque ya el tiempo nos acecha. El segundo recurso espiritual es el poder infalible de Dios. Si algo es infalible y es absolutamente confiable, es Dios, su palabra. Pablo en esta sección final les quiere dejar saber a los filipenses que él no se está quejando, más bien él está agradecido. Él no se está quejando, él está agradecido a Dios por ellos y a Dios mismo. O sea que su felicidad, su seguridad no depende de las circunstancias o de las cosas. Su gozo proviene de algo más profundo. Algo completamente aparte de la pobreza o de la prosperidad. La mayoría de nosotros hemos aprendido a vivir humildemente, porque cuando vienen las dificultades, enseguida corremos al Señor, ¿verdad? Ay, Dios mío, ayúdame. Mira esto, mira aquello, mira lo otro, Señor. Ahí acudimos. Pocos en la vida han aprendido en la abundancia. Se aprende más en la necesidad. Se aprende más en la adversidad que en la abundancia. La abundancia no ha enseñado mucho. Sí ha enseñado, pero no mucho. La prosperidad ha dañado más a los creyentes que la adversidad. La prosperidad
ha dañado más a los creyentes que la adversidad, porque la adversidad los motiva y los lleva a los pies y dependencia de Cristo. La abundancia le hace sentir una falsa seguridad. ¿Sabe? La parte más importante de un árbol, ¿cuál es? La que no se puede ver. ¿Sí o no? La que no se puede ver. Si nosotros aquí en Ocala, Dios nos ha dado el privilegio de que podemos ver el cambio de estaciones. Las hojas naranjadas, etcétera. Si vamos más para el norte, mucho mejor todavía. Y si vas al norte y ves esos árboles secos, sin una hojita verde, ¿y qué usted dice? Si viene, vaya, no conoce, ya hoy en día todo el mundo conoce esto. Ahí no hay vida, ahí se acabó ya, tan lindos que estaban. Bueno, dale tiempo para que veas, porque abajo hay unas raíces que se están alimentando constantemente. Y cuando llega la temporada, enseguida brotan allí hojas. De decir que ahí había vida siempre. Ahí había vida siempre. ¿Por qué? Porque las raíces estaban alimentando aquel árbol, hermanos. La parte más importante de la vida de un creyente es la parte que solo Dios puede ver. Esta parte exterior a cualquiera podemos engañar. Nosotros a cualquiera podemos engañar, ¿sí o no? Usted se viste con un saco, una corbata o se puede vestir como quiera. Y puede poner la sonrisa de oreja a oreja. Y puede hablar muy bonito. Y podemos hablar con palabras religiosas. Y podemos saber la Biblia de punta a cabo. Pero eso, ¿sabe qué? Podrá impresionar al mundo, pero a Dios no. A Dios lo impresiona esto, de aquí adentro. Esto sí. La humildad. Un corazón sincero para Él. Que no esté con engaños, ni apariencias, ni hipocresías para con Él. A menos que por la fe nos apropiemos de los profundos recursos de Dios. A menos que nos apropiemos de eso, vamos a fracasar en las tensiones de la vida, hermano. Pablo dependía del poder de Cristo que obraba en su vida. Mire, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que está hablando Pablo aquí? Hay un proceso. El que comenzó la buena obra en ustedes, la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hay un proceso. ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de esto? Es decisión nuestra. Por eso dice Pablo en el versículo 21 de Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios en su buena voluntad nunca nos deja solos, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 más, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, Pablo no se deja abrumar por estar preso en Filipenses, por haber sido expulsado de Tesalónica, por haber sido perseguido en Berea, por haber sido echado también de Atenas o por haber sido perseguido en Corintio. Pablo no se dejaba caer por estas cosas terrenales, porque su mirada estaba ¿dónde? En lo celestial. Pero ¿cuántas veces las cosas de aquí a nosotros nos roban el sueño, hermano? ¿Cuántas veces se le ha puesto insomnio a usted? O a mí o a nosotros. Porque somos humanos, porque no somos perfectos. Porque entre que aceptamos a Cristo y que llegamos allá hay un tiempo. Y situaciones llegan a nosotros adversas y nos mueven. Lo importante no es que nos muevan o no. La cosa es cómo vamos a reaccionar nosotros, si vamos a seguir en esto. Pablo sabe que el poder que transforma está en Cristo. Por eso dijo allí en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y déjame darte la última parte, mientras los jóvenes están listos ya para el bautismo, básicamente.
el último recurso es la promesa inmutable de Dios. Pablo agradece a la iglesia de Filipos por su generosidad, por su genuina preocupación por él, por el continuo respaldo en la obra misionera. Pero Pablo es un hombre equilibrado. Pablo no es un hombre que pierde la cabeza o el rumbo tan fácilmente. Pablo sabe en su interior que la generosidad, la providencia de los filipenses y de cualquier otra iglesia que haya caminado con él en el trayecto de su ministerio es por obra y gracia de Dios mismo, que los movió a ellos a suplir lo que le necesitaba. Él sabe que es Dios detrás de los filipenses. Por eso cuando usted ayuda a alguien, la persona siempre va a decir, gracias a Dios, gracias a mi hermano, porque sabe que Dios te movió a tener misericordia. Dios te movió a ayudar a alguien, a darle una ofrenda, a darle una compra de supermercado, no sé, lo que sea. Y es Dios quien lo hace. Y Pablo entiende esto. Pablo entiende esto allí. Los versículos 18 y 19 lo explican un poquito más. Dice allí, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mira el versículo 19, lo que él dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿A quién? A los filipenses. Porque él sabe que ellos habían enviado esto dentro de mucha necesidad que ellos tenían. Pero se acordaron de él y enviaron esto. Y él dice, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quizás pudiéramos parafrasearlo de esta manera. Vosotros supliste mi necesidad, Dios suplirá la vuestra. Dios suplirá la vuestra. Hudson Taylor solía decir, este misionero, decía, cuando la obra de Dios se lleva a cabo a la manera de Dios y para la gloria de Dios, no carecerá de provisión de Dios. Cuando la obra de Dios se lleva a cabo a la manera de Dios y para la gloria de Dios, nunca carecerá de la provisión de Dios. Y eso es verdad. Cuando se hace para la gloria de los hombres y cuando se hace para el beneficio de los hombres, pues siempre van a tener que recurrir a manipulaciones de cómo la gente tenga que estar dando y dando. Pero cuando es para Dios, Dios se encarga de eso, mis queridos hermanos. Uno de ellos que testificó de esto es a George Mueller. Muchos de ustedes conocen la historia de George Mueller, el pastor inglés. Ese hombre nunca pidió un peso. Nunca pidió. Su ministerio se concentró en huérfanos. En un pueblo que se llamaba Bristol, o se llama. Y allí ministró miles y miles de niños huérfanos, sin nunca pedir un peso para un albergue para ellos. Llegaron a tener 5 edificios. A lo largo de su ministerio, ministró más de 122,000 niños, sin nunca pedir nada. Pero no solo los ministró con desayuno, almuerzo y comida, con vestido y educación también. Más de 282,000 Biblias le fueron otorgadas a esos niños y folletos. De hecho, dice la historia, usted lo puede leer porque es interesante las biografías. Las biografías nos animan, nos exhortan y nos educan también, ¿no? En este aspecto. Dice allí que las factorías de Bristol y las minas en Bristol se vieron allí afectadas por el ministerio de la obra de George Mueller. ¿Sabe por qué?
porque no tenían recursos humanos para trabajar en las minas. ¿Por qué? Porque a través del ministerio de George Mueller, los niños salían educados profesionalmente y estaban aptos para otro tipo de trabajo, y se afectó la minería en aquel pueblo. A ese nivel. Y sin nunca pedir nada. Solo de rodillas. Esta historia ustedes la conocen. Pero un día, dice la biografía, estaban la mesa servida en la mañana y los platos vacíos. Y preguntaron, bueno, ¿y dónde está? Y George dijo, no se preocupe, vamos a orar y Dios proveerá. Y oraron, pero era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Oraron y no acababan de orar, estaban tocando la puerta. El panadero con pan. Porque habían hecho demasiado pan y la gente no había llevarse el pan. Y no acababa de salir el panadero cuando el lechero se le ponchó una llanta en la misma cuadra y no podía alcanzar a llegar a otro sitio con las cantinas de leche. Milagro tras milagro en la vida de George Mueller para el ministerio. Para el ministerio. ¿Ve? Pablo entendía esto muchos años antes de George Mueller. Entendía que Dios era su fuente de todo, provisión y de gozo. Y eso es lo que Pablo quería decirle a los filipenses, y eso es lo que Pablo te quiere decir a ti y a mí hoy. Él es suficiente. Él es suficiente para todos nosotros, hermanos. Termino con estas 3 exhortaciones. Dejemos que Cristo siga siendo nuestra fortaleza en todo. En todo. Segundo, dejemos que Cristo sea nuestro suplidor. Confiemos en Él. Él es el dueño de todo. Tercero, dejemos que Cristo sea nuestra satisfacción. Confiemos en Él. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La suficiencia de Cristo trasciende cualquier circunstancia. No hay una circunstancia en tu vida y mi vida que Cristo no sea capaz o suficiente para proveer. Pues la generosidad de Dios se hace manifiesta en tu vida y mi vida todos los días. Porque dice su palabra que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Su generosidad es abundante para ti y para mí. Lo cual me reta a vivir una vida agradecida y generosa para con Dios. Esta es la meditación para que se lleve a casa. En lo que nosotros vamos a terminar. Mi agradecimiento y generosidad mostrarán cuán suficiente es Cristo para mí. Mi agradecimiento y mi generosidad mostrarán cuán suficiente es Cristo para mí. Vamos a orar. Y cuando usted esté orando, hable con Dios. Y dele gracias a Dios, hermano, porque verdaderamente Él ha sido suficiente en tu vida. Ha sido suficiente para tenerte aquí hoy. Ha sido suficiente para que en la mañana de hoy abrieras los ojos y respiraras. Porque a veces pensamos que la vida me la merezco. ¿Sí? ¿Quién nos dijo eso a nosotros? ¿Quién nos dijo a nosotros que nosotros tenemos la potestad para decir mañana voy a amanecer? ¿Ah, sí? ¿De veras? Es un acto de misericordia de Dios que te ha extendido la vida hoy. Y si no reconocemos eso, hermano, somos ingratos. Porque la vida no pasa por casualidad. No pasa por casualidad. Pasa en un acto de bondad, de generosidad, de misericordia, de amor de Dios en tu vida y en mi vida. Vamos a orar y darle gracias a Dios, hermano.